Bienvenidos hermanos y amigos, continuamos con los estudios que hemos venido trayendo desde tiempo atrás y en esta oportunidad vamos a comenzar una serie titulada La Unidad. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús hace una oración que algunos la llaman la oración del sumo sacerdote, otros dicen que es la oración precisamente por la unidad. Jesús estaba próximo a partir de este mundo y ruega al Padre por nosotros. Y esta oración se divide en tres partes. Del 1 al 5, Jesús ora por su glorificación ante su inminente partida. De los versículos 6 al 19, Jesús ora por la unidad y la santificación de sus discípulos, de los apóstoles. Y finalmente, versículos 20 al 26, Jesús ora por la unidad de los creyentes futuros, o sea, por la unidad entre nosotros, los que creemos por la palabra de ellos. En el versículo 11 de ese capítulo 17 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Surge una pregunta: ¿qué los une? ¿Qué los unió a ellos y qué nos debe unir a nosotros? En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que los une y es lo que está revelado en el mismo contexto. En los versículos 8 y 14 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí lo dice, hermanos, el Señor les dio su palabra, ellos la recibieron, conocieron quién era Él y creyeron que el Padre los había enviado. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios, y eso es lo que los unía a ellos y lo que nos une a nosotros hoy en día. Nos unimos porque creemos en la palabra de Dios, y eso nos motiva a estudiarla en la congregación, en las casas, y a hacer obras juntos, hermanos. Entonces, su palabra es la verdad. Creer en ella hace que nos santifiquemos y nos apartemos del mundo y que nos guardemos del mal. Es lo que continúa diciendo el Señor en el versículo 17 hasta el 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús ora por la unidad de los futuros creyentes, pues la división genera incredulidad. Ya vamos en la tercera parte, en este pequeño resumen al comienzo, para ya profundizar. Y dice en los versículos 20 y 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como decíamos, la falta de unidad, la división, genera incredulidad, y es lo que está diciendo el Señor acá. La unidad se perfecciona cuando permitimos la presencia de Dios en nosotros. La unidad no sería completa. Podemos estar unidos en torno a la palabra en la iglesia, pero si no estamos unidos realmente a Dios, a Cristo, a su Hijo, al Espíritu Santo, si no permitimos la obra de Dios, su presencia en nosotros, la unidad es imperfecta, no funciona. Y es lo que dice el Señor en los versículos 22 y 23. La gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que sean perfectos en unidad. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros y el Padre está en Él, y a través del Espíritu Santo Dios está en nosotros, la presencia de Dios está en nosotros. Y esto sirve para que el mundo conozca que realmente en ese momento Jesús había sido enviado y que el mundo vea realmente a Dios en nosotros, hermanos. Entonces, la unidad no es perfecta si no permitimos que Él esté en nosotros, si no tenemos realmente la comunión verdadera con Él. Jesús es el ejemplo. Y también dijo, yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Y continúa la palabra, dice que quisieron apedrearlo por esto que acababa de decir, pero en el versículo 32 dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Jesús mostraba su unidad con el Padre haciendo sus obras. Era su respaldo, las obras del Padre, la presencia del Padre en él y las obras que él hacía del Padre eran su respaldo, hermanos, la comunión que él tenía con su Padre. Y dice la palabra en Juan capítulo 10, versículos 37 y 38. Dice Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí podemos ver la comunión, la unidad del Señor con su Padre, con el Padre, y por eso Él hacía las obras del Padre. Entonces, era la unidad perfecta de la cual venimos hablando. Dice también en Juan 8, 29 y 30, el mismo Señor dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, la comunión con el Padre, la unidad con el Padre, era garantía de que Él iba a hacer siempre lo que le agradaba. En la presencia de Dios, esa unidad y esa comunión es la que realmente se va a reflejar en las obras. De la misma manera funciona con nosotros, es igual para nosotros. Dice en el capítulo 15 de Juan, versículos 3 y 4, nuestro Señor decía, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, la perfecta unidad se refleja cuando realmente permitimos que Dios esté en nosotros, su presencia esté en nosotros, su palabra, y la palabra va a generar las obras. El fruto, vamos a llevar mucho fruto, porque estamos unidos a Él, permanecemos en Él. La palabra ha hecho la obra, la hemos creído, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero ahora permitimos que la presencia de Dios permanezca en nosotros para que nos santifique. Su verdad permanece en nosotros, nos santifica, nos aparta del mundo y del mal y genera las obras. Vamos a llevar mucho fruto porque Él permanece en nosotros. Si Él no está en nosotros, nada podemos hacer. Porque es fácil hablar de Dios. Es fácil hablar del amor y no amar, del perdón y no perdonar, de unidad y estar divididos y causar divisiones y no unirnos, de obrar y no dar frutos. Es muy fácil. La responsabilidad que tenemos los que predicamos desde un púlpito y dirigimos congregaciones o cualquier miembro de la iglesia que hable de Dios es muy grande, porque realmente se debe reflejar nuestra unidad con Dios, la unidad entre nosotros. Es muy fácil hacer esto. En Mateo 23 el Señor habla de esto. Dice versículos 2 y 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, en el contexto de Juan 17, ¿qué les dio a conocer Jesús en su palabra para que creyeran y permanecieran unidos? Una de las cosas que dice el contexto fue su gloria. Versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado. Versículo 24, para que vean mi gloria que me has dado. Y vamos a mirar estos tres textos, vamos a mirar acerca de esto. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria que me diste, yo les he dado. Él mostró su gloria y podemos entender allí en el comienzo del Evangelio de Juan, en aquel capítulo 1, que el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne. Y la gloria que vimos de él era que él era el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es lo que está escribiendo el apóstol, porque eso fue lo que él mostró. La gloria que me diste, yo les he dado a conocer. Él nos dio a conocer su gloria. Dice también en el capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús, este fue el primer milagro que hizo nuestro Señor, y a través de sus milagros él manifestaba su gloria. Él manifestaba que era el Hijo de Dios, el Mesías que estaban esperando, el Salvador del mundo. Él estaba manifestando su gloria. Pero también dice el versículo 24, como dice, para que vean mi gloria que me has dado. Y vamos a leer en el capítulo 14, versículo 2. Recordemos, el Señor dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que vean mi gloria que me has dado. De hecho, en el contexto de Juan 17, decíamos que en los primeros 5 capítulos él habla de que él vino a mostrar la gloria del Padre y le pide al Padre que lo glorifique a él, porque él ya ha acabado la obra, hermanos. Y entonces dice, para que vean la gloria que me has dado. Él habla de la gloria que tenía al lado de su Padre y a donde vamos a ir con él a conocer esa gloria aquí en este versículo. ¿Qué más les mostró? Dice que en ese contexto él mostró su nombre. Dice el versículo 6, Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí con esto? Que él estaba mostrando la gloria, la majestad, estaba mostrando quién era Dios a través de él. Y vamos a mirar ahí estos versículos. En el capítulo 1 de Juan, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice también en el versículo 14, capítulo 14, versículo 9 del mismo Evangelio de Juan, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, a Felipe, que fue el que le preguntó, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y continúa hablando de lo que estamos diciendo, de esa unidad, de esa comunión. Las obras que yo hago son las obras del Padre. De esa manera se manifestaba que el Padre estaba en él y él en el Padre. Y eso era lo que él estaba diciendo. Y es de la misma manera con nosotros, hermanos. Dice también que en este contexto, para que creyeran realmente y para que estuvieran unidos, pues Jesús manifestó su amor. El versículo 23 dice, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y el versículo 26 dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Y dice en Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada
con él. Le preguntaba a Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y esa manifestación, esa comunión, esa unidad con él, para que la unidad sea perfecta y para que el mundo crea que él nos ha enviado, se manifiesta en la presencia de Dios, como decíamos allí, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Se manifiesta su presencia en que hacemos las obras del Padre, porque él habita en nosotros, y esa comunión de amor entre él y nosotros, porque también guardamos su palabra, hermanos. Dice más, también en Juan 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí podemos ver la unidad entre él y su Padre, la comunión íntima que tenían, y de la misma manera es con nosotros, es lo que está diciendo el Señor. Estamos hablando de la unidad. No puede haber unidad si estas cosas no están y si no las entendemos, queridos hermanos. Ahora, finalizando, podemos decir lo siguiente: conociendo su gloria, su nombre, su amor, y en unidad con él, obtendremos lo siguiente. Juan 17, 2 y 3 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Padre le dio esa potestad al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y toda esta enseñanza maravillosa de este capítulo, Él nos la ha dado para eso, para que podamos obtener la vida eterna. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conociendo su gloria, su nombre, su amor, y en unidad con Él, obtendremos la vida eterna. Dios los bendiga, queridos hermanos. Continuamos con esta serie en el próximo estudio, y estamos invitados a venir a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos también, estamos invitados, queridos hermanos y amigos, a compartir estas lecciones, a compartirlas con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, y los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal, visiten nuestra página web y también nos sigan en Facebook. Entonces, queridos hermanos, Dios los bendiga.